Hola, muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal que les ayudará a mejorar cada día en Brawl Stars. Como vieron en el título del video de hoy les daré algunos consejos de cómo usar a Nita de Brawl Stars. Sin más que decir, vamos con el video. En el primer consejo hablaremos de cómo jugarla. Siempre juégala a distancia, ya que si no lo haces, los brawlers enemigos te engancharán y morirás fácilmente. Algo muy importante es que no uses el autopuntado cuando estés jugando de lejos, ya que si usas el autopuntado no dará las balas donde quieres, por lo que el autopuntado solo úsalo cuando estés casi cerca o cerca del enemigo. En el segundo consejo, Nita es muy buena cuando disparas en las esquinas de los muros, así que aprovecha esto ya que Nita va muy bien. Esto te sirve para cubrirte de los ataques de los enemigos y tú se le vas a poder dar. Pero como dije en el primer consejo, siempre apunta, solo usa el autopuntado cuando estés casi cerca o cerca del enemigo. Ahora pasemos a cómo usar el oso. Recordemos que el primer oso va a ser el más difícil, pero una vez que lo tengas, las demás ultis serán más fáciles. El oso lo recomiendo tirarlo enfrente con una barrera protectora, para que así no te den los ataques de los rivales. Pero no te lo tires enfrente si estás contra una Penny. O también lo puedes poner para generar una gran presión para los brawlers que se les dificulta destruir el oso de Nita. Un ejemplo serían Bea y Colette, ya que se les hará muy difícil, por lo que sus aliados le tendrán que ayudar y ustedes podrán generar una gran presión. Bueno, ahora pasemos a las mejores estelares para Nita. Yo te recomendaría el primer Gage con la segunda estelar. Esta combinación va muy perfectamente contra los tanques, ya que cuando los stunees lo reventarás demasiado y tendrás casi otro oso. Y la otra combinación sería el segundo Gage con la primera estelar. Esta combinación sirve para los brawlers que les cueste destruir mucho el oso. Un ejemplo sería Crow, Piper, Bea y Colette, entre otros. Así que podrías llevar la estelar que quisieras, ya que ambos gadgets y ambas estelares son muy buenas, por lo que estas combinaciones podrían ir bastante bien, así que puedes elegir con la que más te guste. Ahora pasemos a los mejores modos para Nita. El primer modo sería atrapagemas. Aquí va muy bien Nita principalmente. Juégala de lado siempre. Lo que harás será mantener control y hacer una gran presión contigo y el oso. Obviamente yo no recomendaría que la juegues en altas copas porque será más difícil, porque hay mejores brawlers que sería Genio, Tara, Ems, entre otros brawlers. El otro modo sería Balón Brawl. Aquí también jugarla de lado y hacer una gran presión junto con el oso, y pues aquí va muy... Este sería el mejor modo para Nita bajo mi opinión. Y el otro modo sería Atraco. Aquí pues lo que la hace fuerte aquí Nita en Atraco es que con el oso, con la segunda estelar Zarpazo Veloz, hace un gran daño increíble a la caja y pues reventará demasiado fácil a la caja. Ya que te recomendará que siempre la juegues de lado, así que siempre juega de lado en casi todos los modos. Ahora pasemos a los mejores brawlers que Nita le puede ganar fácilmente. Los primeros brawlers serían todos los tanques, que son Rosa, que si le pones el oso en la cara obviamente la vas a reventar, y si llevas el primer gag la stunearás y tendrás otro oso, Primo también, Darryl también, Jackie, Fran, Bibi, Bull, entre otros. Otros brawlers que también los puedes reventar demasiado sería Poco, ya que Poco no tiene suficiente daño para derrotar a un oso y no tendrá suficiente daño también para matarte. Bea también es uno de ellos, ya que Bea tendrá que gastar de 5 a 4 tiros para tirar el oso, y más si tú estás obviamente la vas a reventar demasiado. Colette también de lo mismo, ya que tendrá que gastar igual que Bea unos 4 tiros o más, por lo que se le hará muy difícil destruir el oso. Otro brawler que lo reventarás demasiado es Brock, ya que Brock tiene muy poca vida, por lo que lo reventarás demasiado. Y el brawler que más revientas es Crow, ya que Crow también tiene muy poca vida, y si le tiras el oso, pues obviamente va a sufrir demasiado. Ahora pasemos a los brawlers que va a sufrir mucho Nita. El primero sería Jessie Penny, ya que con sus torretas obviamente van a hacer una gran presión que se te hará muy difícil destruir. Yo te recomendaría que les tires el oso a las torretas para que sí las puedas destruir y así poder generar presión. Mr. P también lo que hará es que te hará una gran presión con sus pingüinitos, y si es que lleva la segunda estelar se te hará también muy difícil, ya que saldrán pingüinos muy rápido, por lo que tendrás que hacer es destruirle primero la torreta y meterle el oso en la cara para que así lo puedas reventar. Ems también de lo mismo, te saca rango y más su super,
Y si lleva la primera estrella, la de curar 420 de vida, obviamente te va a reventar demasiado. Mats también de lo mismo, su rango, su velocidad, más esos gadgets. Colt también de lo mismo, te saca rango y te juega muy bien. Por lo que yo siempre recomendaría que siempre juegues a Nita en un mapa cerrado, pero no trates de enfrentarte a los brawlers francotiradores, porque si no te van a reventar demasiado. Gale también de lo mismo que con tu super. Si le tiras el oso, te va a echar para atrás junto con tu oso. Spike también de lo mismo, que lo va a destruir demasiado con dos básicos. Y pues si te echa la super, obviamente te va a reventar. Y pues estos solo serían algunos ejemplos, obviamente hay más brawlers, pero estos son los que más se ven actualmente. Esto sería el video de cómo usar a Nita. Espero que les sirvan estos consejos para que así puedan mejorar con Nita. Si es así, los invito a que se suscriban para que no se pierdan más de este tipo de contenido. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.